transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame.
nuestra familia, que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, no puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Débil soy, flaqueza todo, mas me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Señor, gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por darnos la Biblia. Señor, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Y en esta hora le rogamos, Padre, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, prepárenos, capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Diríjanos, Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro.
Y dentro de esta serie estamos desarrollando la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 10. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, el versículo 28, aparece la expresión o la frase o el nombre Yo Soy. Mire en qué contexto aparece, porque le acompaña una frase, un nombre que Jesús usó muchas veces en los evangelios. 65 veces en los evangelios sinópticos y 12 veces en el Evangelio según San Juan. En total, unas 77 veces usó Jesús en los evangelios este nombre, este título. San Juan capítulo 8, versículo 28 dice la Biblia: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El Hijo del Hombre. Necesitamos tomar tiempo para entender este título, Hijo del Hombre. Jesús se envuelve, Jesús se involucra, Jesús se identifica con la humanidad. Hijo del Hombre. Pero tenga cuidado, porque detrás de ese título, Hijo del Hombre, se esconde nada más y nada menos que la apocalíptica bíblica. Hijo del Hombre es un título apocalíptico. Hijo del Hombre es nada más y nada menos que un nombre que Cristo adopta mucho antes de venir a la tierra. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué es esto de apocalíptica bíblica? ¿Qué significa esto? Número 1, significa que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre, revela a la humanidad, lo que la humanidad no sabe, lo que la humanidad no conoce. De manera que ahora encontramos en la apocalíptica bíblica a Hijo del Hombre delante del trono de Dios. Recuerde usted que el escenario donde aparece el Hijo del Hombre en el libro de Daniel es un escenario de juicio. La escena se está llevando a cabo delante del trono de Dios. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Veamos qué es lo que está pasando. Dice Daniel capítulo 7, versículo 9 y versículo número 10. Daniel 7, 9 y 10. Recuerde, estamos trabajando con Cristo el Yo Soy y estamos en Juan capítulo 8, versículo 28, donde aparece el título Hijo del Hombre. Y esto nos tomará un poquito de tiempo. Es muy importante el significado y el valor de Hijo del Hombre. Y cómo se asocia, el Señor Jesús dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, refiriéndose a la crucifixión, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En Daniel capítulo 7, versículo 9 y versículo 10, aquí está la escena de juicio. Dice Daniel, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las puertas del mismo fuego ardiente. El versículo 10 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Lo que está pasando está ocurriendo en la sala del trono, está ocurriendo delante de Dios, una escena de juicio.
Los versículos 13 y 14 del mismo capítulo 7 nos presentan entonces a alguien más que viene a participar. Dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, donde hablan del cordero que fue inmolado. Ese cordero que fue inmolado es nada más y nada menos que Jesús. Y este personaje, uno como hijo de hombre, es nada más y nada menos que Jesús. Toquemos un poquito lo de la apocalíptica bíblica para poner una base clara. Cuando leemos la apocalíptica bíblica en la Biblia, entendiendo que es una literatura de revelación, cómo Dios revela a la humanidad los eventos futuros, cómo Dios revela el futuro, cómo Dios descubre los misterios. Entonces necesitamos saber dónde en la Biblia puedo leer apocalíptica bíblica y cómo puedo leer toda la apocalíptica bíblica en la Biblia y entender y comprender dónde y cómo y de qué manera aparece el Señor Jesús en medio de esta literatura de apocalíptica bíblica en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Número 1. Para leer estas porciones debe ir a Isaías, capítulo 24, hasta el capítulo 27. En el libro de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39. En el libro de Daniel debe leer el capítulo 2 y los capítulos 7 al 12. En el libro de Joel, capítulo 2 y capítulo 3. En el libro de Zacarías, los capítulos 9 al 14. Y cuando viene al Nuevo Testamento, la apocalíptica bíblica la puede leer en el libro de San Mateo, capítulo 24. Puede leer en San Marcos, capítulo 13. En San Lucas, capítulo 17 y capítulo 21. Puede leer apocalíptica bíblica en 1 Tesalonicenses, el capítulo número 4. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y entonces tiene que leer el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis es apocalíptica bíblica. Lo interesante del Apocalipsis es que se llama la revelación de Jesucristo. Revelación. El primer versículo dice, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La apocalíptica bíblica nos revela, nos enseña qué es lo que Dios da a conocer. De allí la importancia de relacionar al Hijo del Hombre con la revelación de Dios, la apocalíptica bíblica. Lea esos pasajes, esos capítulos de esos libros que le acabamos de mencionar y entonces tendrá una idea general del valor de la apocalíptica bíblica, cómo Dios revela las cosas. Cristo mismo está profetizando en el versículo 28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, está anunciando que lo van a crucificar. Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquel centurión romano, cuando Cristo muere en la cruz, dice, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Mire ahora cómo aparece en Apocalipsis el título Hijo del Hombre enfocado, aplicado a Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y en el capítulo 14, versículo 14 de Apocalipsis, dice la Biblia, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús, un personaje apocalíptico. Jesús,
el elemento fundamental de la apocalíptica bíblica, de la revelación. Recuerde que dijimos hace un momento que en los evangelios encontramos 77 veces la revelación o el nombre o el título Hijo del Hombre. 65 veces en San Mateo, San Marcos y San Lucas, y 12 veces en el Evangelio según San Juan. ¿Por qué tantas veces repite Cristo el mismo título? Es importante e interesante que tomemos tiempo para conocer y aprender mejor este título de Hijo del Hombre. Ya vimos en el libro de Daniel cómo aparece Hijo del Hombre en el capítulo 7, versículo 13, y vimos que es un título apocalíptico. Pero ahora ponga cuidado, mire qué interesante. En el libro de Daniel ocurren incidentes y aparecen nombres como dos personajes que necesitamos ver. Aparece Gabriel y aparece Miguel. Cuando tratamos de Miguel, en el libro de Daniel, Daniel hace una descripción de Miguel porque lo vio. Y cuando usted viene al libro de Apocalipsis, Juan, el discípulo amado, hace una descripción de Jesús porque lo vio. Ponga cuidado. Mire usted lo que vio Daniel y mire lo que vio Juan. Y compare usted lo que ambos dicen. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: y alcé mis ojos y miré, dice Daniel, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es lo que Daniel vio cuando vio a Miguel. Recuerde que Daniel habla con Gabriel, pero ve también a Miguel. Cuando usted viene al libro de Apocalipsis y Juan nos describe a Jesús cómo lo vio, nos quedamos sorprendidos, nos quedamos absortos al ver cómo Juan repite las palabras de Daniel. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 en adelante. Ponga cuidado. Dice aquí. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ahora nos dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Recuerde que Juan está describiendo lo que está viendo, a quien está viendo, como hiciera Daniel. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Recuerda la descripción que hizo Daniel. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
Daniel describe a Miguel, Juan describe al Hijo del Hombre, describe a Jesús. Y cuando usted compara las dos descripciones se queda con la boca abierta. Muy bien. Ahora necesitamos tomar un poquito de tiempo para ver a Gabriel y ver a Miguel y tener una idea de lo que está pasando. Recuerde que en la serie anterior, que se llama La familia en Cristo, tomamos un día, 1 o 2 días, y hablamos acerca del arcángel Miguel. No sé qué números son esos sermones, pero ahí está una descripción más profunda de Miguel, del arcángel Miguel, del Señor Jesús con ese título, arcángel Miguel, el jefe, el sumo, el director, el capitán de los ejércitos del cielo. Vamos a ver brevemente un pantallazo, una síntesis breve, apretada, de la idea de Miguel y la idea de Gabriel. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que Gabriel significa hombre de Dios o Dios se ha mostrado fuerte. Es la definición que tenemos de esta palabra Gabriel. Y cuando buscamos más, descubrimos datos interesantes. Por ejemplo, San Lucas capítulo 1, versículo 19, Gabriel habla con Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y en el Lucas 1:19 le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para darte estas buenas nuevas, para decirte estas cosas. Gabriel está en la presencia de Dios. ¿Quién es Gabriel? Es el mensajero de Dios, es el ángel que envía a Dios. Y vamos a ver más detalles, por ejemplo, número 1, número 2. En Daniel capítulo 8, versículo 16 al 26, Daniel se le apareció a Daniel y le explicó la profecía del carnero y del macho cabrío. Gabriel viene de parte de Dios para hablarle a Daniel. Muy amado, me gusta cuando Gabriel le dice a Daniel, muy amado. Y viene y le explica a Daniel lo que Daniel no entiende. En el capítulo 9, versículos 21 al 27 de Daniel, Gabriel le explica a Daniel el periodo profético de las 70 semanas. Viene y habla y le explica a Daniel. Viene como un mensajero, un enviado de Dios. Y ya vimos cómo en San Lucas capítulo 1, versículo 11 al 20, Gabriel viene y habla con Zacarías y le habla del nacimiento de Juan y le da los detalles que necesita saber acerca de Juan. En San Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, Gabriel viene y habla con María, la madre de Jesús, y le da los detalles acerca del niño que María tendría. En otras palabras, Gabriel está muy relacionado, está muy de cerca con las cosas de Dios porque es un mensajero de Dios. Viene para traer la información de Dios. Y Gabriel viene donde Daniel, y es interesante que viene también donde María, y usted sabe que también vino donde José. Gabriel se envuelve y cuando seguimos buscando, encontramos a Gabriel hasta en el libro del Apocalipsis cuando dice que es el ángel, por medio de su ángel, el ángel de Jesús, y cómo Juan interactúa con él, etcétera, etcétera, etcétera. Gabriel, un personaje clave en los detalles que estamos viendo. En Daniel capítulo 8, versículo 26, dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. En el capítulo 9, versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y en Lucas capítulo 1, versículo 19, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Recuerde que estamos trabajando con Juan capítulo 8, versículo 28, donde aparece el nombre Hijo del Hombre. Y nos fuimos a Daniel capítulo 7, versículo 13 y estamos aclarando la panorámica. La participación de Gabriel que le revela a Daniel. Y ahora necesitamos entender un poco Miguel. ¿Qué significa Miguel? ¿Qué significa el nombre Miguel?
Cuando buscamos el diccionario bíblico, Miguel significa una pregunta, Micael. La pregunta es, ¿quién es semejante a Dios? Aparece un nombre con una pregunta. ¿Quién es semejante a Dios? Si es semejante a Dios, entonces es un ser divino. ¿Y quién es ese personaje? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué interesante esta expresión. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Miguel entonces es Jesucristo. San Juan capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Quién es Miguel? Miguel es Jesucristo. ¿Quién es Miguel? Miguel es el arcángel Miguel. En Daniel capítulo 10, versículo 13 y versículo 21, la Biblia dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Está hablando Daniel. Versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, dice Gabriel. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel capítulo 12, versículo 1, dice la Biblia, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel participando con nosotros, Miguel protegiendo y cuidándonos a nosotros, Miguel peleando y luchando en nuestro favor. En el libro de Judas, en el versículo número 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Allí aparece el arcángel Miguel resucitando nada más y nada menos que a Moisés. Hay una declaración interesante en el libro de Apocalipsis que tiene que ver con Miguel. Apocalipsis capítulo número 12. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12 con relación a Miguel. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo número 7. Dice el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Miguel luchando y defendiendo a su pueblo. Miguel luchando contra Satanás y sus demonios. Miguel en favor de su pueblo. La Biblia es un manantial que no tiene fin, ni la eternidad será suficiente para todas las cosas que la Biblia nos presenta.
Cuando leemos la palabra de Dios, descubrimos las maravillas que Dios tiene para nosotros. Miguel lucha y pelea y batalla en nuestro favor. Es interesante esta declaración hermosa que queremos compartir con usted cuando Cristo le habla a los discípulos. San Lucas capítulo 10, versículo 17 en adelante. Mire qué interesante. Jesús, Miguel. Jesús, el arcángel Miguel. Jesús que defiende a su pueblo. Jesús que lucha contra Satanás y sus demonios. Dice San Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién lo sacó del cielo? Miguel, el arcángel Miguel, con todas sus huestes, todos sus ángeles. Ese Miguel es el Señor Jesús. Ese arcángel Miguel es Cristo Jesús, el jefe, el sumo de todos los ángeles. Me gusta cuando Josué tiene un encuentro con Miguel, con el arcángel Miguel, el capitán de los ejércitos del cielo. La expresión de el arcángel cuando le respondió la pregunta a Josué. Josué capítulo 5, versículo 13 en adelante. Recuerde, estamos haciendo una síntesis de un tema que presentamos en la serie anterior que se llama A la familia en Cristo, y el tema se llama El arcángel Miguel. Jesús, el arcángel Miguel. Aquí estamos haciendo por amor a los que no estuvieron o por amor a los que no vieron ese tema. Está en los sermones anteriores, la cantidad de sermones que presentamos con más detalle, más hermoso. Aquí estamos haciendo un pequeño resumen. Mire lo que pasó con Josué y el arcángel cuando se le presentó en la conquista de Jericó. Josué capítulo 5, versículo 13. Versículo 13 al 15. Recuerde, amigo, amiga, hermano, hermana, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el predicador, es lo que dice Dios a través de su palabra. Usted puede aceptarlo o rechazarlo libremente. Inclusive puede hasta argumentar, discutir y patalear. Puede hacer lo que usted quiera, pero es su problema con Dios. Nos limitamos solamente a presentar la Biblia, como hiciera el Señor Jesús. Escrito está en la Escritura. Algunas personas, tres grupos. Con relación a Cristo aparecieron tres grupos de personas y siempre habrá tres grupos de personas. Si usted decide entregarse a Dios, si usted decide servirle a Dios, si usted decide consagrarse a Dios, si usted decide ponerlo todo en las manos de Dios en relación a su vida, habrá tres grupos. Y usted tiene que plantarse y saber que habrá tres grupos. No puede venir con sentimentalismo, ni con ñoñería, no. Tiene que estar claro que si usted se pone de parte de Jehová, habrá tres grupos en relación a la vida suya. Grupo número 1. Habrá personas que sin poderlo explicar, le tomarán un odio, pero un odio tan grande, que quisieran matarlo. Y ellos no lo pueden explicar. Un odio tan grande, que si pudieran destruirle la vida, lo harían. Y esas personas no pueden explicar por qué ese odio tan espantoso. Número 1. Número 2. Entonces esa gente que lo odia tanto no quieren oírlo y quieren escaparse y se retiran, se van. Pero tenga cuidado. Número 2. Hay un segundo grupo que no quiere saber de usted, pero se mantienen cerca para ver cómo hacerle daño y para ver qué encuentran para fastidiarle y desgraciarle la vida. Recuerde que detrás de todo esto está el diablo con sus demonios y hace, triste y lamentablemente, que la gente actúe en contra de lo que Dios quiere hacer. Segundo grupo, los que no se van, se quedan cerca, pero
tratan de fastidiarle la vida y ver cómo le molestan, y ya usted sabe quién está detrás de todo eso. Y número 3, habrá un tercer grupo que abrirá su corazón y su mente al mensaje que usted le está trayendo de parte de Dios. Lo tomarán, lo abrazarán, lo abrigarán, lo recibirán y entonces reciben la bendición de Dios enviada a través de usted. Y usted, como el mensajero o la mensajera, tiene que estar claro que habrá esos 3 grupos de personas. No se defienda, no se queje, no se lamente, porque el problema no es con usted, el problema es con quien le envió a usted. Y Dios es suficientemente grandecito como para defenderse solo. No sea abogado de Dios. Dios no necesita abogado. De hecho, ya tiene su propio abogado, que es el Espíritu Santo. Y si necesita otro abogado, pues tiene el otro consolador, que es Jesucristo. No, Dios no necesita abogado. Ni que usted lo defienda. No. Dios se defiende solo. Limítese a presentar la palabra de Dios. Escrito está. Cuando aquellos 2 que iban para Emaús empezaron a patinar y empezaron a dudar, y el demonio de la duda se los comió y les cegó los ojos y les veló los ojos, que ni a Jesucristo lo conocieron. Cristo empezó y terminó con la palabra de Dios. Recuerde que leímos San Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27, y también Jesús habló en San Lucas 24, 44, el método, la manera que debe usarse para llevarle la luz al que está ciego, para quitarle el velo al que está velado, para aclarar el horizonte. Usted no tiene que airarse, no tiene que molestarse, no tiene que hacer rabiaca, no. Usted le presenta la palabra de Dios. Y si la persona dice no y no, bueno, déjelo en las manos del Señor. Eso fue lo que hizo Jesús. No todo el mundo le dijo que sí, no todo el mundo le aceptó su mensaje, no todo el mundo le creyó. Entonces, ¿quién es usted y quién soy yo para que no tengan que creer? Aunque usted le esté diciendo la verdad. Permítame leer esos versículos para que usted vea qué amable fue el Señor Jesús y cómo trató con altura, pero con firmeza, a esos discípulos que habían perdido la fe. Discípulos de Jesús, en un fin de semana, la fe se le fue quién sabe para dónde. San Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Dice el versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, tardos de mente, lentos de mente, con una mente embotada, una mente sin filo, una mente hecha piedra, una mente que, por favor, oh insensatos, falto de sensatez. ¿Qué le pasa a ustedes? Ven todo lo que les enseñé, todo lo que le dije, y todo se cumplió exactamente como le dije. ¿Y ahora qué le está pasando a ustedes? Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Recuerde, amigo o amiga, que los profetas hablaron en el nombre de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 me fascina porque dice Dios, y hay una coma. Dios, coma, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado a través de los profetas. Si los profetas lo anunciaron, si yo vine, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y lo he vivido, y lo he mostrado y demostrado, y ocurrió todo conforme a lo que decían los profetas, conforme a lo que he vivido, ¿cómo que ustedes no creen? Insensatos. Versículo 26, perdón. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Necesario. ¿Por qué era necesario? Porque la paga del pecado es la muerte. Había que pagar el precio del pecado. El Hijo del Hombre se encarnó y vino a pagar el precio del pecado. Misterio de Dios, misterio
de Jesucristo, misterio de la redención, ahora se revela. El misterio que estuvo oculto desde los días de la eternidad, ahora se da a conocer. La sabiduría que estaba oculta, ahora se revela, se da a conocer. Las riquezas de la ciencia ahora se dan a conocer. En Cristo, Cristo vino a revelar lo que nadie sabía. ¿Cómo que ustedes me vienen con que no creen? ¿Qué le pasa a ustedes? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Recuerde que en la época de Jesús no existía el Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo Testamento. Así que Cristo predicó el Evangelio con el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Hablando de él, viendo y dando a entender el cumplimiento de las profecías, las cosas que anunciaban los profetas acerca del Mesías, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre que estamos estudiando. Es importante, amigo, amiga, es de vida o muerte leer la Biblia. Saber no solo en quién he creído, sino qué he creído. Aquí están las evidencias, dice Dios, a través de su palabra. ¿Cómo que ustedes no creen?, le dice el Señor Jesús. ¿Qué le pasa a ustedes? Y después que Cristo se les revela y en la noche corren para donde están los apóstoles, Cristo se aparece en medio de los apóstoles en el aposento alto y mira la declaración que hace el Señor Jesús. Capítulo 24, versículo 44. Dice el verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, aquí está la palabrita otra vez, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, todo el Antiguo Testamento. De allí la importancia, amigo, amiga, de conocer la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios, de comprender la palabra de Dios. Allí está la revelación de Jesucristo. Usted recuerda San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Pero ¿cómo me dice usted a mí que es una persona cristiana si no lee la Biblia, si no estudia la Biblia? ¿Cómo me dice que usted ama a Jesucristo si no lo conoce? ¿Cómo puede amar a quien no conoce? ¿Y cómo puede amar a quien no ha visto? ¿Cómo usted puede decir que ama a Cristo y que es cristiano si usted no pasa de ser solamente una persona religiosa? Amigo, amiga, conocer, comprender, entender. Amigo, amiga, hermano, hermana. Información, formación, transformación. Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Necesitamos crecer en el conocimiento de la persona de Jesús para que el Santo Espíritu venga y nos transforme de gloria en gloria como a su imagen, a la imagen de Jesús. Y Pablo dice, por el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Es un asunto serio, es un asunto serio. No es asunto de opiniones, de criterio ni de ideas. No, no, no. Es un asunto de vida o muerte. A mí me parece, yo creo, olvídese. Es un asunto de vida o muerte. No es que usted opina o qué le parece, cuáles son sus criterios, cuáles son sus ideas, cuáles son sus opiniones. Olvídese. Esto es lo que Dios enseña y la cosa de pum y se acabó. Asunto de principios. Alabado sea el nombre de Dios. Miguel. Jesucristo entonces es nada más y nada menos que ese Miguel que vino a pelear con el príncipe de Persia a instancia o por pedido de Gabriel, que vino a poner la cosa en su lugar para que Gabriel le explicara a Daniel. Miguel, el arcángel Miguel que peleó en el cielo y echó fuera a Satanás y sus demonios, es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Por eso él dice en San Lucas capítulo 10, versículo 19, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo lo vi, pero claro que tenía que verlo si era que estaba luchando frente a frente. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 19 del libro de Apocalipsis y allí verá el verbo
Recuerde que el verbo es Cristo Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y usted encuentra el verbo peleando en Apocalipsis 19 con todo su ejército, peleando contra el enemigo. Cristo envuelto, involucrado en la vida suya y la vida mía. Sorprende el empeño, el interés de Cristo por nosotros. A mí me maravilla en la Biblia todo el empeño que ha puesto. Y lo ha dado todo. Se puede decir prácticamente que Cristo y Dios quedaron en bancarrota. Lo dieron todo, lo invirtieron todo. Porque amigo, cuando usted da la vida ya lo dio todo. Y Dios se dio en Cristo, lo dio todo. Se quedó con la mano vacía. Nadie jamás entenderá. Nadie jamás entenderá. Nadie jamás entenderá en ninguna época. Nadie entenderá el dolor, el sufrimiento de Dios con lo que le pasó a Jesús. Nadie lo entenderá. Recuerde, como dijo Salomón, que el que sabe más sufre más. Imagínese Dios sufriendo. Imagínese Dios sufriendo. Hay un versículo para mí muy misterioso. Mientras más lo leo, menos lo entiendo. Mientras más lo leo, menos lo entiendo. Mientras más lo leo, menos lo entiendo. ¿Cómo se le puede enseñar a quien lo sabe todo? ¿Cómo puede enseñársele al que todo lo sabe? ¿Cómo enseñarle a la verdad una verdad? Sin embargo, este versículo, si usted se sienta tranquilo, con la mente tranquila en el nombre del Señor, y ora, y se detiene a ver lo que este versículo dice, entonces usted descubre hasta dónde se atrevió a llegar Jesús. Y cuando usted entiende un poco el versículo, lo único que le queda es llorar. ¿Por qué que uno no entiende? Pero ¿cómo puede Jesús amarnos tanto? Pero ¿cómo se entiende eso? Que ame tanto a sus criaturas y que haya llegado tan lejos, siendo quien es. Le voy a compartir este versículo. Y por favor, léalo con todo cuidado, con toda reverencia. Acostúmbrese a tratar las cosas de Dios con el debido respeto. Dios aborrece la profanidad, lo profano. Profano significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Y tenga cuidado en pecar contra el Espíritu de Dios. Cuando usted dice que las cosas de Dios son del diablo, usted se está metiendo en problemas. Ahora mire lo que hizo Jesús, mire lo que pasó en la vida de Jesús, hasta dónde llegó Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 8, un versículo pequeñito, versículo cortito. Pero ay, mi madre, no sé si algún día me atreva a hacer un sermón de este versículo. Y pienso que aquí se pararon las aguas. Dice el versículo 8. Y aunque era hijo, eso involucra muchas cosas. Número 1, aunque era el Mesías, hijo, significa aunque era Dios, el Hijo de Dios tiene hasta su propio trono, más del Hijo, Hebreo 1:8, más del Hijo dice, tu trono Dios, cetro de equidad, tu reino, etcétera, etcétera. Aunque era quien era, creador del universo, el Logos, aunque era esa persona, dice ahora, y aunque era hijo, por lo que padeció, y ahora viene el verbo que a mí me aturde, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ay, mi madre, aprendió. Jesucristo aprendiendo.
el Maestro Divino aprendiendo. Aquel en quien están depositados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, aprendiendo. Por lo que padeció. Imagine por un momento. Le hacen un juicio falso. Y él sabe que es falso. Siendo inocente, le escupen la cara. Siendo inocente, le golpean la cara. Siendo inocente, lo condenan como un vil criminal. Y no se defiende. Siendo inocente, vienen a la agresión física. ¿Por qué? Si a usted le dicen palabras, no hay problema. Pero cuando se llega a la agresión física, te escupen la cara. ¿Para qué le escupieron la cara? Cuando a una persona le escupían la cara, perdía todos los derechos de ser rey. Le escupen la cara, lo abofetean y luego lo flagelan, le dan latigazos y luego agarran un palo, una vara y le dan tanto golpe por la cabeza que lo desfiguran. Y usted dirá, pero ¿y por qué el Señor aceptó todo eso? Jesús es tan bravo, es tan corajudo, que mató el pecado en su propio cuerpo. Todo eso que estaban haciéndole a él, adelante. Imagino en su mente, adelante, exactamente están haciendo lo que tiene que ser. Están matando el pecado y lo estoy matando en mi propio cuerpo para que desaparezca para siempre. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo obedeciendo. Óigase, Jesucristo obedeciendo. Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no hago nada de mí mismo, lo que al Padre le agrada, eso hago. Mi Padre no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cristo obedeciendo. Y después el sufrimiento y el dolor. Y obedeciendo. Y al final la hora espantosa, la hora horrible. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta el último momento obedeció. Y nosotros con esta protestadera, esta querelladera, pero qué disparate. No, pero, cállese la boca, compadre. Enfóquese en Dios. Cumpla la misión. No se queje, no se lamente, no se defienda. Enfóquese en Dios. Usted está caminando como Dios manda, cumpliendo con lo que Dios dice y haciendo lo que Dios hace. Pues deje que Dios lo defienda. Que Dios es capaz de arrancarle la cabeza al que le fastidie la vida. Y lo hace. Y lo hace. Cristo dijo, ay del que dañe uno de estos pequeños. Mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar. Una palabra en un español muy claro es, mejor mátese si me le hacen daño a nuestro pequeño. ¿Qué le pasó a Judas? Se ahorcó. Y todo el que daña a un hijo de Dios, el Señor lo arregla. No se defienda usted, deje que Dios lo defienda. Dios sabe cómo defender a sus hijos. Y no le cuento historias porque pues dirán, ay, no, pero aprendí eso. No se queje, no se lamente, no se defienda. Ponga sus cosas en las manos del Jehová. Ponga sus cosas en las manos de Dios, como hizo Jesús. Todo el que se pone en contra de Dios termina mal. Bueno, el tiempo se nos acabó, pero esto cuando se está poniendo bueno, entonces hay que terminar. Déjeme terminar con un versículo hermoso de la Biblia para que usted entienda que si usted no se pone claro, usted también va a tener problemas, amigo mío. Pongámonos claros, Dios no es asunto de sentimentalismo. Dios es un Dios de principio. Me fascina este versículo de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Me encanta este versículo, porque me pone a Dios, me pone a mí en relación a Dios en perspectiva. No me venga con el cuento que usted va a vivir como le dé la gana y Dios lo va a bendecir. Se equivocó. Si usted vive como le da la gana, haciendo lo que le da la gana y vienen bendiciones, revise bien esas bendiciones. Revise bien qué está pasando con la vida suya. Y entonces evalúe las bendiciones, porque el diablo le ofreció bendiciones a Jesús en el monte de la tentación. Revise bien de dónde vienen estas bendiciones. Mire lo que dice Dios. Y aquí terminamos. 1 Samuel 2:30 dice Dios, por tanto,
Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Usted está despreciando a Dios, la suya viene. Usted está honrando a Dios, espérese, Dios le honrará. Dios le dará honor en el momento y en el tiempo que usted menos espera. Y mire qué cosa linda, perdone, pero la Biblia es un manantial hermoso. En el capítulo 26 de Deuteronomio hay una frase de Dios hermosísima, hermosísima. Mire qué cosa linda. Deuteronomio capítulo 26 es un versículo que encanta, un párrafo que le encanta a mi esposa. Capítulo 26, Deuteronomio, versículo 16 en adelante, dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire qué cosa linda. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Ponga cuidado, por favor. Usted está caminando y transitando como Dios manda. ¿Qué dice este? ¿Qué dice el otro? ¿Qué canta aquel? ¿Qué canta el otro? El diablo se lleva a su hermano. Siga la senda que usted está llevando. Siga haciendo como Jehová le dijo. Manténgase firme en la senda de Jehová. Y mire lo que dice ahora. Versículo número 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, y dice, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y dice ahora, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, y añade, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Amigo, amiga, no se queje, no se lamente, no se defienda, no patalee. Deje que Jehová tenga la última palabra. Recuerde triunfo, en triunfo, con la cruz a cuesta, detrás de Jesús, la burla de la gente. Las cosas que la gente dice, usted sigue detrás de Jesús con su cruz a cuesta, siguiendo al Maestro. Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es un lujo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hasta Jesús aprendió. Sométase a Dios, sométase a Jesús. Sí, pero que déjese de estar protestando. Aprenda cuáles son sus órdenes y cúmplala. Y deje entonces que Dios se encargue del resto. Y Él se encargará. Y entonces, mire lo que dice este versículo 19. A fin, mi negro, dice Dios, si cumple con estas partes, si me deja a mí tomar la rienda, si me deja a mí guiar tu vida, si me deja a mí hacer las cosas, si dejas de estar protestando, si acepta lo que estoy haciendo contigo, si te está tranquilo. Sí, Señor, yo voy a tomar mi cruz, pues acuéstese ahí encima de la cruz. Y cuando acuesta ahí, abre la mano y agarran el clavo para acá. Espérate, ¿qué te pasa? ¿Tenemos que clavarte? No, pues eso me duele. Pero ¿cómo te clavo en la cruz y no te clavo? ¿Por qué te pasa a ti? Deja la mano tranquila ahí, tranquila. Deje esa mano quieta ahí, que le entren los clavos, que le den duro. Y que le rompan los nervios y que salga el chorrete de sangre y de, ¡ay, mi madre! ¿Y cómo le hicieron a Jesús? Ven a ponerte tu crucecita. Déjese de eso. Así que déjese de ser tan peleador y tan abogado. ¿Qué pasó, amigo? Ponga la mano que le van a clavar los clavos. No hay otra manera. ¿Qué duele? Duele. Que sí sé yo cuánto duele. Duele. Pero ahí es que está el secreto, querido. Y cuando usted deja que lo claven, cuando usted camina en pos de Jesús, entonces entiende el final del asunto. A fin, con el propósito de, con la meta de, dice Dios,
exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Quién sabe cuántas cosas no ha podido hacer Dios con usted por defenderse tanto? Recuerde la historia del tipo que le cortó un pedazo a la cruz. Y cuando llegó al final y el abismo se acercó, no daba el espacio porque la cruz le había cortado un pedazo. ¿Quién sabe cuántos pedazos le ha cortado usted a su cruz? Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro todo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Terminemos porque aquí el tiempo ya se pasó. Las dos preguntas. Amigo, amiga, ¿se mantiene firme en su decisión de prepararse para el santo bautismo? Levante la mano conmigo. Hermano, hermana, ¿mantiene firme su decisión de ser parte del equipo de Jehová? De los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Levante su mano conmigo. Le pido, por favor, que oremos juntos por este santo proyecto de los libros. La gente necesita conocer a Jesús. Es de vida o muerte y necesita recibir la información inspiradora o lo que llamo generadores de avance. Un libro que te inspire a seguir investigando. Un libro que te ponga las cosas sencillas y en la mano para que entonces investigue más. No un libro para que te quedes allí. No. La fuente es la palabra de Dios. La inspiración está en la palabra de Dios. El contenido es la palabra de Dios. Por eso ven que usamos el método bíblico gramático descriptivo. Oren por los planes que tenemos en mente con estos libros, de seguir tirando libro, y usted reciba todo lo que pueda para que más rápido conozca y aprenda de Jesús. Si usted está decidido a ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores de la voz del Consolador, levante la mano y recuerde ir a la página lavozdelconsolador.org. Allí puede registrarse. Seguimos orando por los amigos y amigas que nos han ayudado con este primer volumen y seguimos orando cada hora del día y a todo momento por las personas que han pedido oración y también por los que están siendo atacados por esta pandemia. Oramos. Querido Padre Celestial, nuevamente entregamos en sus manos a los amigos y amigas que han tomado la decisión de prepararse para el santo bautismo. Querido Dios, entregamos en sus manos también a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que han decidido, Señor, ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores de la voz del Consolador. Ilumine sus vidas y sus mentes con el Espíritu Santo. Que el Santo Espíritu venga a ellos y a ellas y produzca en cada uno de ellos y ellas el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, damos gracias nuevamente por los que nos han ayudado con la creación de este primer libro de la familia en Cristo. Y ahora, Dios, entregamos en su mano bendita y bajo su cuidado a todos estos amigos y amigas, hermanos y hermanas que han pedido oraciones en su favor. A todos y a todas les dejamos en su mano santa y que en sus vidas ocurra conforme a la fe que puedan tener. Padre Santo, pedimos su presencia en la vida de cada persona atacada, enferma por esta pandemia. Que en cada uno de ellos y ellas se cumpla su voluntad y por sobre todo, Señor, que alcancen la salvación y la vida eterna. Es nuestro anhelo y nuestra oración, Señor. Y si es su voluntad, en su infinita sabiduría, si seguir viviendo en este mundo es para la gloria de su nombre y para su bien, entonces usted nada más tiene que dar la orden, Padre. Con que usted diga, hágase, todas esas personas pueden sanarse. Pero no conocemos el futuro, no conocemos todos sus propósitos, Señor. Y por eso decimos, hágase su voluntad, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo.